Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Vamos a leer en Nehemías capítulo 12, versículo 27. No vamos a leer todo el capítulo porque es extenso, como hacemos en cada ocasión. Estamos leyendo parte del capítulo. Versículo 27 del capítulo 12 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los hijos de los cantores acudieron tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, también de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavent, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé 2 grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha sobre el muro marchaba hacia la puerta del muradar. Versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto. Yo iba detrás, dice Nehemías, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, pasando por la puerta de Efraín, la puerta vieja, la puerta del pescado, la torre de Ananeel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios. A mi lado estaban la mitad de los oficiales y los sacerdotes, y aquí hace una mención de sus nombres, y los cantores cantaban en alta voz, dirigidos por Israías. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Hasta aquí nomás. Nosotros habíamos considerado el mensaje anterior, el capítulo 12, el capítulo 11, y solamente quiero subrayar algo o recordar algo que creo que nos hará bien recordar, que en ese capítulo menciona lo que sigue a los muros terminados. Ya explicamos en diversas oportunidades lo que significaban los muros. Los muros ya estaban terminados, las puertas estaban colocadas, la ciudad estaba segura, había pasado el gran peligro, la emergencia nacional había pasado y, claro, como muchas veces sucede, a veces en tiempos de persecución o de dificultades graves, de problemas graves, la iglesia cobra ánimo y se estimula y sale un poco de su sopor y consigue cosas extraordinarias. Y cuando pasa eso, luego dice, bueno, ya pasó el peligro, ahora a vivir cada uno para hacer lo que tiene que hacer, y de paso, de vez en cuando nos juntamos el domingo a la mañana, el domingo a la noche, cantamos un rato, alabamos, nos vamos a casa y seguimos viviendo nuestra vida como si el mundo no estuviera condenado a la destrucción y todas las cosas que vemos con nuestros ojos serán destruidas según dice la palabra de Dios. Y que nuestra tierra, esta no es permanente, esta no es nuestra morada permanente, sino es nuestra morada de tránsito. ¿Sí? Pero es verdad que muchas veces ha sido común en todos los siglos, en todas las épocas, no es un problema de nuestra congregación solamente, pasa el momento de peligro y ya hay un relajamiento, una tranquilidad, ahora podemos vivir un poco tranquilos. Ya ha pasado el peligro y sin embargo había un dirigente y había dirigentes espirituales, y gracias a Dios cuando la congregación tiene dirigentes espirituales
que disciernen los tiempos y saben cuando la iglesia tiene que cambiar de táctica o manera de vivir, y advierten al pueblo de Dios que no es suficiente una ciudad bien protegida como está protegida, sino que es necesaria que esté bien habitada. Y la mayoría no quería habitar en Jerusalén, sino quería ir al campo, que era la fuente de ingresos de aquel entonces. La fuente principal de ingresos era el campo. Ir al campo, poder hacer dinero, poder vivir tranquilo, supongo yo comer asados bastante seguido con los animales que se crían, en fin, con esa vida interesante que pueden vivir las personas, o que vivían, por lo menos en aquellos años, las personas que habitaban en el campo. No querían, en su mayor parte, no querían vivir en Jerusalén, y tuvieron que echar suertes para ver a quienes obligarían a vivir en Jerusalén. Pero, sin embargo, terminamos con un texto que dice en el capítulo 11 que hubo quienes se ofrecieron para vivir en Jerusalén. Y esto está cargado de significados para nosotros. Jerusalén es la ciudad santa. Es verdad que era la capital del pueblo de Dios, pero Jerusalén era la ciudad santa. La ciudad escogida era Jerusalén. Y terminamos con una lección práctica para nosotros que creo que se deriva directamente de esta palabra, y es, mis hermanos, que no debemos jamás contentarnos con seguir de lejos al Señor. Seguirlo a veces de lejos y a veces, bueno, medio de lejos, no del todo de lejos, ni frío ni caliente, como dice la Biblia. No debemos contentarnos con seguir de lejos al Señor, no debemos contentarnos con estar en la periferia del pueblo de Dios, sino que nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser estar cerca del Señor. Y esto no es un pecado. Hombre, si lo hiciéramos por amor propio, claro que sería un pecado. Pero si lo hacemos con corazón sincero, anhelando vivir cerca del Señor, el Señor no se enoja, no se enfada por ello, como no se enojó con Jacobo y Juan ni con su madre cuando la madre le dijo: yo quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: no es mío darlo, sino es de mi Padre que está en los cielos. Pero no le dijo: en el cielo todos van a estar en el mismo lugar, en el cielo es una democracia. No le dijo eso, sino que allí dio a entender, y en otros múltiples pasajes enseña que hay un lugar que debemos anhelar cerca del Señor, y el Señor se complace con este deseo de nuestro corazón, cuando este deseo no es una fantasía, no es un asunto de amor propio, no es solamente que queremos tener algún prestigio, algún lugar de prestigio, sino cuando este deseo está movido por el amor al Señor. No quiero quedarme en la periferia, no quiero quedarme en las afueras de Jerusalén, sino quiero vivir en Jerusalén, en la ciudad del gran Rey, lo más cerca posible del Rey, que se llama el Señor Jesucristo. Es muy hermoso eso. Pero yo quisiera que veamos algunos temas relacionados con este capítulo 12, en donde se celebra la fiesta de la dedicación de los muros que ya habían sido terminados, capítulos antes habían sido terminados, y aquí se celebra la fiesta de dedicación de estos muros, y dice que para esa fiesta buscaron los levitas de todos los lugares, los hijos de los cantores, en fin, todo aquel que pudieron convocaron, vivieran en Jerusalén o vivieran lejos de Jerusalén. Nadie debía faltar a aquella fiesta impresionante que se iba a realizar. Y en segundo lugar, dice que los sacerdotes y los levitas se purificaron. Es decir, primero ofrecieron ofrendas por la purificación de ellos. Los que conocen el Antiguo Testamento, y ojalá seamos todos, saben que había una serie de ofrendas para la purificación, que nos habla de esa necesidad que tenemos los cristianos de renovar nuestro pacto con el Señor, de renovar nuestra relación con el Señor. A veces cuando hemos hablado de esta renovación en nuestra vida, algunos nos han dicho, y algunos líderes nos han dicho, que no es necesario buscar al Señor para nuestra limpieza y para nuestra renovación, porque es verdad, la sangre preciosa
de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y creemos en esa verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No depende de lo que hagamos si hemos confiado en Cristo y si realmente pertenecemos a Él. Y me parece que de eso tenemos que cuidarnos, si es verdad que realmente pertenecemos a Cristo. Hay mucha gente en las iglesias que no pertenece a Cristo, que sencillamente simpatiza con Cristo, le cae bien, se siente bien en la iglesia, pero nunca se ha entregado a Él, o por decirlo de otra manera, nunca han recibido a Jesucristo en su corazón para el perdón de sus pecados. Porque si han tenido esta experiencia de regeneración, son de Cristo, eternamente de Cristo, se porten bien, se porten mal, son de Cristo. Lo normal es que se porten bien, lo normal es que lleven frutos dignos de arrepentimiento, pero aunque ocasionalmente no se portaran bien, aunque ocasionalmente fallaran y tuvieran tropiezos, como tenemos todos los cristianos, lo dice la Biblia, lo dice nuestra experiencia. Sin embargo, nuestra salvación no depende de que nos caigamos o nos levantemos, sino depende de la obra augusta de nuestro Señor Jesucristo, indestructible de nuestro Señor Jesucristo. De manera de lo que se trata es que Él esté dentro de nosotros o no esté dentro de nosotros. Si está dentro de nosotros, es verdad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero hay otra verdad que no vamos a predicar en este día sobre esa otra verdad, pero que sí queremos subrayarla de paso, y es que los cristianos necesitamos acercarnos al Señor para ser purificados y limpiados, nuestras mentes y nuestros corazones de mala conciencia, de aquellas cosas que se nos pegan en el camino. Es interesante la figura del Señor cuando estaba lavando los pies de los discípulos. Le dijo a Pedro, no quería que le lavara los pies, y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dijo, no Señor, no solamente Señor, entonces lava mis pies, sino también mi cabeza. Y el Señor dijo, no, el que está lavado no necesita sino que le sean lavados los pies. Hablando de aquel contacto con el mundo que a veces de alguna manera nos ensucia, y necesitamos ser limpiados y lavados para renovar nuestra comunión con el Señor. Yo he conocido gente, incluso líderes, que han resistido esta verdad de la necesidad de buscar al Señor en nuestra vida personal, de buscar al Señor en los cultos, de buscar estar a sus pies, de buscar abrir el corazón, de dejar que el Espíritu Santo nos vuelva a tocar otra vez, de acogernos otra vez a la sangre de Cristo, aunque seamos creyentes. Han resistido todo esto diciendo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y por lo tanto esto no corresponde que hagamos, y desgraciadamente se han endurecido y en algún momento han caído lamentablemente en sus vidas. No podemos jugar con esta verdad. No voy a desarrollar el tema de la limpieza del creyente, pero es un tema de lo más importante en las Escrituras y lo más importante en nuestra vida personal. Porque si no buscamos esa comunión con Dios, esa relación genuina, real con el Señor, esa relación que necesitamos tener, ese toque del Espíritu Santo, si queremos llamarlo así, o esa entrega con el Señor, ese percibir otra vez la sangre de Cristo, renovando todo nuestro ser, nuestra vida se va a ir envejeciendo, se va a ir gastando, se va a ir enfriando, se va a ir endureciendo. Y Dios quiere que nuestros corazones estén tiernos en sus manos, en su presencia. Y así como hacemos todas las cosas de la vida para mantener nuestra vida física, también tenemos que hacer las cosas que corresponden a la vida espiritual para mantener nuestra vida espiritual. Cuando nos sentimos muy enfadados, cuando nos sentimos muy desanimados, cuando nos sentimos mal, sepamos que necesitamos limpieza en nuestro corazón, porque el Señor es vida, y al tocar nuestros corazones vuelve a infundirle vida otra vez. Es una maravilla. Es la gracia de Dios que vuelve a derramarse sobre nosotros y que quiere derramarse cada día en nuestras vidas. De manera que la figura esta del Antiguo Testamento, los sacerdotes y levitas se purificaron, dice, y purificaron al pueblo, purificaron las puertas y purificaron el muro. Todo tenía que ser purificado porque todo había de ser consagrado al Señor. Y una vez que se han convocado estos levitas y sacerdotes
y el pueblo y la gente en general, se produce la fiesta que consiste en dos procesiones, en dos grandes grupos, en que se divide, creo yo, la población de Jerusalén y todos los que vinieron a la celebración de la fiesta. Y estos grupos se dividen en dos, tanto dirigentes como sacerdotes, como levitas, como gobernantes, como pueblo. Unos marchan en una dirección por encima del muro. No nos olvidemos que los muros eran muy anchos y normalmente iban los carros de guerra, iban sobre ese muro muy ancho, muy amplio. Desde allí plantaban la batalla hacia los ejércitos que rodeaban la ciudad en casos de guerra. Un grupo iba en una dirección y el otro grupo con otros dirigentes iba en otra dirección, y en los dos grupos iban cantores y músicos y trompeteros, y empezaron a marchar en dirección opuesta, los unos de los otros, por encima de los muros, hasta que ambos coros se encontraron a la altura de la casa de Dios, del templo. Y allí, supongo yo, desde el muro o bajaron del muro, no lo sé, se reunieron en un gran coro de alabanza, y dice que los cantores cantaban con alta voz. Fue un culto precioso que se celebró de consagración de aquellos muros a el nombre del Señor. Fue una cosa muy hermosa. Dos grupos enormes, porque yo creo que eran miles de personas marchando en una dirección y marchando en otra dirección, encontrándose por fin y celebrando la fiesta frente mismo o en la casa de Dios con sacrificios y ofrendas. Y dice la Escritura que el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios entra en un tiempo de bendición así. Claro, a nosotros nos gustaría estar viviendo siempre en tiempos de bendición así, pero no se olviden todo lo que antecede en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, que creo que corresponde a un periodo de más de 100 años de sufrimientos, de trabajos y de restauración, hasta que llega este momento precioso en que pueden cosechar los resultados de haber seguido una dirección que marcaba el Espíritu Santo, que equivale a decir que marcaba la palabra de Dios. Siguieron esa dirección, a veces con tropiezos, a veces con retrasos, a veces con abandonos, con volver a tomar la obra, como cuando reedificaron el templo, como los años largos que acompañaron desde la reedificación del templo hasta la reedificación de los muros. Pero mis hermanos, de lo que se trata no es de que jamás seamos perdedores, no es de que jamás seamos vencidos, no se trata de eso, sino de lo que se trata es de que jamás abandonemos el camino y que podamos seguir ese bendito camino hasta el final. La garantía de Dios no está para los que jamás caen. Al contrario, a veces los que jamás caen, el día que caen, pobrecito, parece que no se pueden levantar más. Su caída es estrepitosa. La garantía del Señor es para los que permanecen en sus caminos. Muchas veces hemos dicho, y lo vamos a repetir, cuando se habla de la vida de David, hay hermanos que muy osadamente señalan el pecado de David, y es verdad, fue un pecado triste, doloroso, que trajo sufrimientos a su casa, trajo sufrimientos a su reino, trajo sufrimientos a su vida. Lo del pecado de David fue una cosa sumamente triste. El pecado nunca es bueno, nunca nos hace felices, siempre es mentira, el pecado es un engaño, nos engaña. David fue engañado también, pero sin embargo, mis hermanos, lo que vemos en la vida de David es una constante por querer estar cerca del Señor. Si alguien ha mostrado el camino para estar cerca del Señor, David es uno de los campeones para mostrar cómo se puede vivir cerca del Señor. Aún habiendo caído como cayó, no fue más que un accidente en su vida, porque se levantó y, como ya hemos dicho en otra oportunidad, nunca más volvió a caer en ese pecado, por la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, cuando miramos esta gran fiesta de celebración de la dedicación de los muros, tampoco es el fin
del propósito para el cual ellos estaban en medio del pueblo de Dios. El fin del propósito por el cual estamos en el pueblo de Dios lo vamos a conocer una vez que estemos en la eternidad. Conocemos algunos de los aspectos, conocemos que Él nos ha redimido con su sangre para gloria de su nombre, conocemos que va a ser para glorificarle eternamente como redimidos de Dios. Sabemos muchas cosas que son el fin y el propósito de nuestra redención, de manera que ninguna etapa en la vida espiritual a la cual lleguemos en la tierra será una etapa para quedarnos con los brazos cruzados y decir, ya llegamos, ya no tengo más nada que hacer, pongo la piedra de Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor y ya me puedo descansar tranquilo hasta que venga a buscarme el Señor. Eso significará una terrible derrota, una triste derrota y la experiencia de muchos hombres y mujeres que habiendo empezado bien, terminaron mal su carrera, que sería, por cierto, muy triste, ¿no es cierto?, después de haber empezado bien. Los muros no eran el fin, era una etapa. Todavía nosotros estamos edificando la iglesia del Señor en nuestros días. Y no estamos, si alcanzamos etapas, son etapas nada más. Si hay tiempos de grande regocijo, que los esperamos, los deseamos y también los necesitamos, no será para quedarnos en ellos definitivamente, sino para gozarnos en el Señor, glorificar a Dios, fortalecernos en Él y para seguir adelante, porque todavía tenemos algo por alcanzar impresionante, llegar a ser a la semejanza de Cristo Jesús. Y quiero terminar con una expresión que no hemos leído aquí, porque no leímos todo el capítulo, pero si seguimos leyendo el capítulo 12, volvemos que vuelve otra vez sobre el tema de los tesoros, de la casa de Dios, de los diezmos, de las primicias y de las ofrendas. Ustedes habrán visto que en Nehemías se menciona muchas veces este tema. Es uno de los compromisos que han tomado el pueblo de Dios de atender al tesoro de la casa de Dios. No porque quisieran hacer una religión fastuosa. Nunca el Señor quiso algo fastuoso. Si en el Antiguo Testamento tenemos muchas veces aplicado el oro y piedras preciosas y demás, era porque estaba prefigurando cosas que se refieren a Dios. Y no se podían prefigurar cosas que se refieren a Dios, sino con las cosas más preciosas que hay en la tierra. Por eso se ha usado el oro, se ha usado la plata en aquel antiguo templo. Pero nunca fue el templo un almacén, un depósito para las grandes riquezas de los que estaban dedicados a la vida espiritual, ni las grandes riquezas de los dirigentes de la nación. El propósito que tenían las riquezas y que el tesoro no fallaba, que hubiera recursos suficientes en la casa de Dios, que básicamente estaba representado por los diezmos, las primicias y las ofrendas, tres cosas que están en vigencia para nosotros en el día de hoy, mínimamente están en vigencia en el día de hoy. Si es que el libro de Nehemías se ocupa tanto de que el tesoro estuviera debidamente atendido, es para que la vida espiritual de la nación no bajara. Es verdad que muchos han usado la religión como fuente de ganancia. Yo le diría al que usa la religión como fuente de ganancia, aún a veces hermanos nuestros que hay que utilizan la palabra de Dios para hacer ganancia, que pongan cualquier negocio menos un negocio con la religión. Porque no quisiera estar en los zapatos de aquel que ha usado las cosas de Dios para su propio provecho y tendrá que comparecer delante del Señor. La responsabilidad será terrible. No estamos abogando por la riqueza en sí, por la riqueza para que tengamos un mejor pasar, por la riqueza para que no tengamos problemas, por la riqueza para algunos proyectos faraónicos. Hay iglesias cristianas que tienen proyectos faraónicos, que edifican edificios totalmente desproporcionados, que hacen monumentos impresionantes. Yo les podría contar una cantidad de cosas, pero no se las quiero contar, porque afecta a hermanos nuestros, pero sí quiero decirles que efectivamente hay hermanos, hay iglesias, hay congregaciones que se dedican a grandes proyectos, como quien edifica la Torre de Babel para tener un nombre, para ser alguien en medio del pueblo de Dios.
Y las riquezas en el pueblo de Dios no son para eso, sino son para que la palabra de Dios corra y el servicio en el templo de Dios, en el templo espiritual, en aquellos que tienen que dedicarse a servirnos la palabra de Dios y a preparar la palabra de Dios y a llevarnos a la presencia de Dios, no tengan que correr a sus tareas para ganarse el pan, sino puedan estar totalmente dedicados al servicio de las cosas santas. Todas las veces que la vida espiritual del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que nos sirve de figura, decayó, declinó, los levitas, los sacerdotes se fueron a trabajar para ganar el pan porque tenían que vivir, porque además sabían ganarse el pan, además tenían la capacidad de ganarse el pan, pero el pueblo de Dios perdió, porque se fue sumiendo cada vez más en la oscuridad. Cuando el pueblo de Dios cobró ánimo, cobró fuerzas, volvió al Señor, lo primero que restauraba era el servicio de los levitas y los sacerdotes, los que ministraban en la presencia de Dios, los que oraban por ellos, los que hacían un trabajo espiritual y los otros que enseñaban la palabra del Señor al pueblo. Y el pueblo de Dios volvía a florecer otra vez. Mi hermano, las economías en el reino de Dios son catastróficas. El tesoro tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra fidelidad a Dios. Y nadie de nosotros se escapa de esta ley. Nadie puede decir, no, a mí no me toca, yo no puedo. Aún aquella viuda del Nuevo Testamento de quien habló el Señor tenía 2 blancas y lo echó en el lugar de las ofrendas y Jesús dijo, está puesto más que todos. El tesoro de la casa de Dios tiene que estar atendido no por los extranjeros, no por los negocios que podemos hacer negocios para bendecir la obra de Dios y todo lo que quiera, tiene que estar atendido por nuestros diezmos, por nuestras primicias y por nuestras ofrendas. Algún día vamos a hablar de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas, porque algunos van a decir, yo no sé qué es eso. Yo tengo la impresión de que sí sabemos lo que es eso, ¿no? Diezmos, primicias y ofrendas generosas en el reino de Dios. Amén. Yo después de esto no voy a pasar una ofrenda, quédense tranquilos. No estamos buscando dinero para nosotros, estamos buscando que la obra de Dios no flaquee. Yo sé que hay personas que hostigan a las iglesias porque dicen que estamos para buscar dinero, ponen como ejemplo estos casos que son verdad, tristemente son verdad, y que han sido verdad en toda la historia. Al tiempo del apóstol Pablo dicen, no somos como muchos que medran o trafican con la palabra de Dios. Lo decía el apóstol Pablo, hay un texto que está en la Biblia donde dice que muchos trafican con la palabra de Dios. El hecho de que haya cosas falsas no significa que no está lo verdadero. Y mis hermanos, lo verdadero tiene que ser atendido y el tesoro de la casa de Dios en todas partes del mundo, en toda la faz de la tierra, tiene que estar bien atendido. ¿Por quién? Por nosotros, los hermanos, a quienes Dios va a bendecir, porque el Señor bendice conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Aleluya. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.